Hola, ahora estamos con la cápsula resumen de la cuarta clase de evolución humana. De alguna forma, dice, todos somos africanos. Y a eso hasta el momento es una certitud que todos los humanos salieron de África. Bueno, María Montessori nos propone una línea de la evolución del ser humano. Si fijan en esta línea, está entre las eras de glaciaciones, interglaciaciones, las herramientas y la forma de vida de los seres humanos. Yo diría que debe ir ahí desde el Homo habilis hasta pasando Homo erectus, Neandertal y el Homo sapiens. Pero hoy día nos vamos a enfocar a temas que son como focos de investigación que todavía se mueven mucho hoy día. Y veremos hoy día el bipedismo y para mí, bueno, no para mí, para la ciencia, hoy día el bipedismo es como el eslabón perdido entre lo que eran primates y lo que son los homo. Después vamos a ver el desarrollo de las herramientas, las migraciones, el fuego y el lenguaje. Esto es un árbol filogenético y cuando yo hablo de buscar el eslabón perdido, son como todos estos nudos que están ahí en el árbol, ¿no es cierto? Y cada vez que hay una evolución en un ser vivo, de alguna manera hubo un ancestro común. Y nosotros vamos ahí, nos separamos, nos separamos, nos separamos hace muchos millones de años hasta llegar a tener el último nudo ahí con el chimpancé. Y este nudo hace que entre un chimpancé y un humano hubo una madre en común. Bueno, otra forma de presentar árboles filogenéticos que serían como este que está ahí, viendo los huesos, los cráneos, analizándolo, porque es súper importante cuando encuentran cualquier hueso, pero el cráneo en general da mucha luz por su tamaño y también ahora con la biotecnología que existe, es impresionante la información que puedan sacar a nivel de nuestro cerebro, ¿no? Entonces ahí estamos con el árbol filogenético desde el homínide hasta el Homo sapiens. Y acá también, pero acá está como más claro que, que de alguna manera distintas especies se comparten la zona donde viven o el planeta, incluso el sapiens con el neandertal estuvieron compartiendo ahí. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, el humano y el chimpancé comparten el 99% del ADN. Y bueno, conocen seguramente a esta mujer que está en la foto, Jane Goodall, que dedicó 40 años de su vida a observar los chimpancés. Lo que nos va a distinguir es el cerebro, que es un órgano que configura la identidad de nuestra especie. Pero ella, después de 40 años de observación del chimpancé, ella dice haber observado que la autoconciencia, la empatía, el altruismo o el engaño ya no son productos exclusivos de la raza humana. Yo creo que después de 40 años de observación en terreno, de convivir casi con los chimpancés, ¿cierto? Yo creo que Jen tiene mucha autoridad como para afirmar algo así, como lo hizo María Montessori, que también dedicó gran parte de su vida a observar a los niños y que hoy día está respaldada por los descubrimientos de la neurociencia. También Piaget, en fin, tanta gente que ha dedicado toda su vida a la observación, una observación rigurosa, con mucho registro. Yo creo que es verdad que si uno dice que tenemos en común 99% de nuestro ADN, que la diferencia está en la parte del cerebro.
Vamos a ver ahora en esta presentación de la ciencia de la evolución humana y en la próxima también, dónde está la diferencia, que puede ser 1%, pero es bastante abismante. Bueno, la primera gran diferencia es el bipedismo. Es la posición erguida que tiene el ser humano, que anda en sus dos pies, dejando libres manos y brazos. Los humanos alcanzan la posición erguida porque la pelvis humana es más corta y ancha que la de los primates. En la otra diapositiva, lo que ven acá son los primeros homínidos, que son en el fondo los Australopithecus, perdón. Ellos nunca salieron de África. Bueno, eran como un poco unos híbridos, sobre todo los primeros de ellos, porque vivían en los árboles, pero cuando bajaba de los árboles era bípedo, ¿ya? Así que son muy estudiados porque se han encontrado muchos restos, pero la verdad que, por ejemplo, trabajaban o usaban herramientas, pero eran muy rudimentarias, eran multifuncionales, se abandonaban en el terreno donde la habían usado, un poco a la manera de los chimpancés, ya que también usan como herramientas similares. Y hace 41 años descubren en Etiopía a Lucy. Aquí está Lucy. Lucy está ahí como que pensamos que Lucy era este eslabón perdido entre el chimpancé y el homínide, que habíamos encontrado por fin nuestra madre ancestral. Vivió ella hace 3.200.000 años, fue la primera evidencia más antigua del bipedismo. Este es el primer rastro que llevó a aquellos primates en su camino evolutivo hacia el humano, porque justamente libera sus manos y puede también recorrer más largas distancias. No así la Lucy, es importante, la Lucy no puede caminar grande distancia, tiene un caminar bastante como cojo, como que se balancea. Lucy era una parte profundamente integrante del medio natural. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la Lucy, como es una parte profundamente integrante del medio natural, uno puede pensar que hace 3.200.000 años, hay que imaginar el humano como un carroñero, un recolector y de repente un cazador de algunos animales chicos, pero ellos no dominan absolutamente nada, son parte profundamente integrante del medio natural, son uno más. Entonces, obviamente, en nuestro árbol filogenético son parientes lejanos, ¿ya? El paleontólogo que encontró a Lucy se llama Johansson. Él la llamó Lucy porque dice la leyenda que cuando estaba buscando ahí restos óseos, perdón, estaba escuchando la canción de los Beatles. Entonces la llamó Lucy. Ponerse de pie y bajarse de los árboles les cambió la visión del mundo y liberó sus manos para transformarlas en una herramienta de su inteligencia. Pero esto se demora millones de años. Lo vamos a ver en una línea de María Montessori. ¿Y qué pasó? La sorpresa científica en 1974 encuentran a Hardy, de Ardipithecus, nos acercó aún más al eslabón perdido de la evolución humana y es como 1.200.000 años más, digamos, antiguo que la Lucy. Es un esqueleto de una hembra, se conserva la mayor parte del cráneo, las manos, los pies, las piernas, la pelvis. Se cree que pesaba unos 50 kilos y medía 120 centímetros, eran bastante chicos. Hardy es al menos 1.000.000 de años más antiguo que la Lucy, no es ni chimpancé ni es humano. Por eso que uno pensaba también que era el eslabón perdido, pero ahora se lo reservaron. Después de Lucy habían aprendido que tenían que ser más prudentes. Porque
¿Por qué no es ni chimpancé ni homínido? Porque justamente era como un híbrido que vivía entre los árboles y que podía caminar sobre dos pies cuando bajaba de ellos. Y después encontraron a Selam, que tiene más o menos la misma edad de antigüedad que Lucy, también Australopithecus. Su nombre, Selam, significa paz, porque estos paleontólogos, antropólogos, lo que se van ahí a terreno están en una zona de África del Este bastante conflictiva políticamente hablando. Así que no es fácil por la temperatura, el clima, es un desierto muy árido. Igual si Lucy y Selam y Ardi vivieron en una África que muy distinta de lagos, árboles, realmente grandes jardines, pero hoy en día es un desierto muy árido de muy alta temperatura. Entonces estos especialistas realmente hacen un enorme trabajo. Bueno, con ella, ¿qué descubrieron ellos? Descubrieron que Selam, a los 3 años de edad, tiene el 75% de su cerebro desarrollado. Si uno ve un chimpancé de la misma edad, tiene el 90% del cerebro desarrollado, casi el tamaño de adulto. Entonces lo hace mucho más autónomo, obviamente. Entonces también eso es importante, fue súper importante este descubrimiento. ¿Por qué? Porque es como que nacemos, los humanos como que nacemos prematuros y nacemos como antes de poder valerse por sí mismos. Somos muy desvalidos, muy dependientes y también es por esto, porque tiene un costo al principio, porque somos muy desvalidos al nacer, pero al mismo tiempo podemos decir que de ahí hay como un traspaso de información cultural que va de generación en generación y no solo la parte como de sobrevivencia, sino que poco a poco se va a traducir esto en una evolución biológica y una evolución cultural a la vez, ¿ya? En comparación con otros animales, los humanos nacen prematuramente, lo que contribuyó al desarrollo de las capacidades sociales de la especie y la formación de tribus. A su vez, la inmadurez del recién nacido permitió su formación a través de la educación. Bueno, y después encontraron a Tumay, y ahí yo le diría que conociendo la historia, yo creo que este antropólogo, eh, como que se fue obsesionando con encontrar el eslabón perdido, ¿sí? Entonces, Tumay es el apodo de un cráneo fósil casi completo de un primate, descubierto en 2001 en el desierto al norte del Chad, ahí está el mapa. De acuerdo a los árboles fósiles, restos de animales y restos de agua en el desierto, podríamos decir que él vivía hace 6 millones de años en un jardín, ríos, árboles, elefantes, aves, en fin. Esta especie, Sahelanthropus chadensis, ocuparía una posición filogenética de los homínidos estricta, cerca de la divergencia humano-chimpancé, un poco como Early, ya son como estos híbridos entre una especie y la otra. Pero esto significa también que estamos cada vez más cerca de este eslabón, ¿no? Y después encontraron a Alessi un ancestro, un pequeño de apenas 1 año y 4 meses. Y esto podría también ser el eslabón perdido, porque ya se remonta este pequeño eh, a 13 millones de años de antigüedad. Y es Alessi es un cráneo completo que podía arrojar luz sobre lo antepasado, el antepasado común de los actuales simios y humanos. Los restos del tamaño de un limón corresponden a una cría de apenas 1 año y 4 meses de una especie que vivió hace 13 millones de años, bautizada Neanthropithecus alesi. Entre todos los primates actuales, los humanos están más emparentados con los simios, que incluyen a los chimpancés, gorilas, orangután y gibones.
todos estos animales tenían un ancestro común y como unos y otros evolucionaron desde entonces. ¿Qué pasa ahí? Que cuando habíamos descubierto a la Lucy, estábamos como en el eslabón del chimpancé. Ahora esto nos retorna a tener como más parientes eh, como los gorilas, los orangután, gibones, en fin, no solo los chimpancés, tenemos como que remontar más allá. Estos 13 millones de años podrían ser clave. Bueno, después hay otro que ustedes, otro tema ahora después de esto, desde el bipedismo, ¿cierto? Que es una primera gran diferencia entre el homo y el primate. eh, Están las migraciones humanas, que también hay muchas polémicas. ¿Por qué? Porque depende de un resto fósil, un yacimiento, y ya cambia todas las teorías. Hasta el año 2000 se creía que los homínidos, abandonaron África solo cuando tuvieran herramientas sofisticadas y además su capacidad cerebral había aumentado hasta el punto de permitirles adaptarse a nuevos ambientes. Pero en mayo del 2000, Leo Gabuña y su equipo dieron a conocer los primeros fósiles del yacimiento de Manasi en Georgia en la revista Science y adelantaron 1.000.000 de años la primera salida de homínidos de África. Ahora, obviamente, dependiendo del artículo, de la fuente, vamos a encontrar ahí distintas fechas, ¿no? Pero bueno, es importante porque no solo por la fecha, que no es menor, es 1.000.000 de años antes, pero estaba esta teoría del estrecho de Bering, ¿no? En un momento, la salida por Asia, Europa, pero acá, para llegar a este nuevo punto, podrían haber tomado otro camino. Hace 11.000 años, los hombres pasaron por ese estrecho que conocemos toda la teoría y llegaron al norte de América descubriendo un nuevo mundo, pero los primeros pobladores de América no pasaron solo por el estrecho de Bering hace unos 11.000 años, sino que migraron a través del Atlántico. Ahí uno ve los caminos y sí podrían haber tenido embarcaciones que le permiten llegar de un continente al otro. ¿Ya? Igual es una odisea que algunos antropólogos eh, compararon con el primer paso en la luna, digamos. Debe haber muchos hombres que sacrificaron su vida en este viaje, porque no es un viaje fácil. Bueno, ahí está la línea de María Montessori sobre las herramientas. Ahí voy a mover esto. La línea de la mano Montessori evidencia que el ser humano se demoró más de 3 millones de años en crear la primera herramienta, lo que demuestra el tiempo que toma la evolución del ser humano. La mano es un órgano, dice María Montessori, elegante y complicadísimo, eh, y, y permite las manifestaciones intelectuales, establece relaciones espaciales con el ambiente. El hombre puede decirse que toma posesión del ambiente con sus manos, transformándolo con el auxilio de su inteligencia, cumpliendo su misión de esta manera en el inmenso escenario del universo. Si ven acá, hemos hablado hoy día hasta de 13 millones de años, ¿cierto? Pero lo dejé porque eso es la línea Montessori, 6 millones y medio, la que todavía escuchamos mucho. Los estudios tenemos que estar ahí, bien al pie de la letra, buscar más, profundizar más, antes de tirar un gran cambio ahí en una línea que todavía está, digamos, muy aceptada. Entonces, seguramente que falta todavía luces con este último yacimiento, digamos, de hace 13 millones de años. Entonces, vamos a decir que hace 6 a 7 millones de años vienen estos primeros homónides que bajan de los árboles, ¿cierto? Que tienen el bipedismo. Y después el otro gran paso es la primera herramienta, pero hecha por un hombre. ¿Qué es este hombre? ¿Quién es este hombre? El Homo habilis.
El Homo habilis es, de ahí su nombre, digamos, es el que más empieza a tener esta creatividad, digamos, o empezar a- a planificar más o a intencionar más el uso o adaptar más el uso de cada herramienta hacia un fin. Entonces hay planificación, hay más creatividad y seguramente hay un primer lenguaje ahí para como intercambiar ideas, pero en el aquí y ahora, como una comunicación que podría ser comparada a la que tienen muchos animales, ¿ya? Pero que no salen del aquí y ahora. Entonces, yo creo que sí hubo una colaboración, una organización mayor con el Homo habilis. Y entonces, si uno ve, hace 600 millones de años, hasta hoy sería el Homo sapiens, ¿ya? Bueno, las herramientas primitivas eran toscas y multifuncionales, incluso su fabricación puede ser atribuida a chimpancé y otros simios. Los australopitecos no se destacan por la fabricación de herramientas. Hace unos 2.500.000 años, perdón, en la zona de Etiopía, el hombre habilis sí ha demostrado una diferencia significativa en la fabricación de herramientas por su producción más ordenada, más planificada, lo que habla de un pensamiento más complejo. Las herramientas líticas son todas las herramientas de piedra que dieron el nombre al paleolítico, edad de la piedra. Ya, entonces, solo el Australopithecus solo construye herramientas rudimentarias que no transporta de un lugar a otro, no muestra planificación. El Homo habilis eh, se nota una gran evolución del pensamiento. Su origen se sitúa en África, la especie habitó zonas de Etiopía, Kenia, Tanzania y África Oriental, es decir, ya recorre más grande distancia y podemos sacar entonces como conclusión que es un ser humano, bueno, no es, yo no sé, esto homonoide, el Homo habilis, eh, voy a llamarlo así, porque yo no sé si antes del Sapiens, yo no sé si el Homo habilis ya podría ser considerado un ser humano. No, no sé de verdad, chiquillo. Donde apareció hace unos 2,6 millones de años y donde vivió hace 1,6 millones de años. Hasta el momento, los restos de Damnici podrían responder a esta misma especie, es decir, que hace 1,6 años, ¡ay, no puedo leer esto! Me doy cuenta de que es posible que sea él y que es posible entonces la primera hipótesis de que salieron de África antes de poder hacer herramientas. Pero si es el Homo habilis que fue encontrado en este último yacimiento, podría ser que la primera hipótesis de que sí ya saben hacer herramientas antes de salir de África y tener un pensamiento más complejo tiene su lógica. Por lo que podría haber tomado ese camino hacia Eurasia. ¿Ah? Él podría haber tomado de más el camino de salir de África y tomar un camino hacia a Georgia, que es entre Europa y Asia. El Homo habilis sobrevivió más tiempo de lo que se pensaba. Esto implica que durante unos 500.000 años convivió con el Homo erectus. Existió una lucha por los recursos. El triunfador fue el Homo erectus, que acabó sustituyendo al habilis. Pero que este hombre erectus, el Homo erectus era cosa seria. Una de las teorías data su aparición hace 1,8 millones de años en África. Vivía un grupo de máximo 30 personas. No es menor que los grupos sean reducidos. Decían unos antropólogos que máximo 150 personas y de ahí tienen tendencia a separarse, a formar 2, 3 grupos y así. Como se señalaba, todos los expertos coinciden en el carácter nómade del Homo erectus. Las evidencias encontradas apuntan a que fue el primer homínido que salió de África.
Entonces estamos ahí, que podría ser el habilis, podría ser el erectus, y de verdad que la polémica está todavía con la gente especialista en esto, digamos. A lo largo de muchos años alcanzó zonas tan alejadas como el sureste asiático. Eh, una de las teorías señala que fueron ellos los que empezaron a usar por primera vez un lenguaje más complejo en las comunidades que fueron creando. También aprendió a manejar el fuego, a encenderlo a voluntad. Bueno, yo no soy ninguna gran especialista en el tema, me gusta investigarlo, pero lo que yo le puedo decir, que yo creo que el hecho de poder manejar el fuego, eso es un Big Bang de la mente de toda manera. Es un Big Bang de la mente porque cambia la alimentación, se protegen de otra manera, eh, hay luz, hay calor, y sobre todo, ya si hay calor y luz, uno se imagina que empiezan a socializar de otra manera, uno con otro. Entre todas las herramientas fabricadas por el Homo erectus, destacó el hacha de mano, el uso de las conchas de mejillones. También estaba la bola, las raederas, los perforadores, los cuchillos, tanto de sílex como de conchas. Entonces, si se dan cuenta, esta gran diversificación de las herramientas también habla de consenso, de organización. En el fondo, ya hay un lenguaje que de nuevo puede ser que sea un lenguaje del aquí y ahora, y no referencial como el lenguaje que usamos ahora. El Homo erectus poseía una capacidad cerebral entre 1100 y 1200 centímetros cúbicos, mayor que la de sus antecesores, pero menos que el Homo sapiens actual. El ser humano alcanza 1600 centímetros cúbicos. Bueno, el control y el dominio del fuego, entonces, sin duda podemos decir que el control del fuego por parte de las sociedades humanas fue un hallazgo de primer orden, dado que sirvió para que los grupos de los primeros hombres fueran evolucionando a pasos agigantados. Hacia los 1.900.000 años, hasta los 70.000 años antes de Cristo, la Tierra fue habitada por el Homo erectus, una especie humana que colonizó Asia, África y Europa y que se dividieron a su vez en varias subespecies. Es posible postular un lenguaje menos complejo, todavía sin desplazamiento de la referencia, con símbolos de carácter indicativo, ceñido a la comunicación cara a cara. Podría haber ya una enseñanza de uno a otro, por eso encontré esta imagen y me pareció muy gráfica, que yo creo que ya hay una suerte de primeras palabras que van usando para la enseñanza, para también el compartir idea que nos permite ser mucho más creativo, planificativo, eh, organizado, en fin. Entonces, según nuestro autor de Sapiens de Animales a Dioses, según Yuval Noah Harari, la domesticación del fuego fue clave en el desarrollo cognitivo. Comenzó a utilizarse de modo esporádico hace 800.000 años y de modo habitual hace 300.000 años. Aparte de aportar luz, calor, protección y creación de claros en la selva para facilitar la caza, el principal beneficio del fuego fue que el hombre comenzó a cocinar. Esto permitió reducir el tiempo dedicado a la masticación y el acortamiento del tracto intestinal, lo que permitió destinar más energía al desarrollo cerebral. Imagínense, la digestión le tomaba tanto tiempo y tanta energía, sobre todo, que esta energía que se ahorró se fue al desarrollo cerebral. Eso es la hipótesis. El neandertal, a pesar de su larga existencia, no llegó nunca a alcanzar una gran población. De esta forma, las estimaciones consideran que durante estos 200.000 años, su número no sobrepasó demasiado los 7.000 individuos en 200.000 años. Se expandieron por la mayor parte del continente europeo, incluso se piensa que pudo llegar a Asia Central.
En 2010 se publicó el primer estudio sobre el genoma neandertal y los resultados fueron definitivos. El hombre actual, asiático y europeo, todavía tienen casi un 3% de ADN neandertal. Esto indica que se produjeron emparejamiento entre ambas especies, aunque fuera de manera puntual, algunos de estos emparejamientos no fueron solo hibridaciones. ¿Qué son las hibridaciones? Cuando, por ejemplo, uno hoy día cruza un asno con un caballo, eso da como resultado una mula, ¿cierto? Bueno, esta mula sería estéril. Entonces, si hubiese sido hibridaciones, no debería haber presencia de neandertal en el ADN actual, pero sí lo hay. Entonces, hubo emparejamiento que dio descendencia. Lo interesante en la laringe de los neandertales, que se ubica más arriba del homínido, podría haberle permitido articular una fonética limitada. ¿Ya? No sé lo que pasó con los anteriores, pero por favor, vamos a estar atentos a los estudios. No encontré evidencias, pero me parece que esta creatividad, esta diversificación de herramientas, podría haber también este lenguaje con una fonética limitada, pero sobre todo con un ahora y no referencial. Se podría decir que el Sapiens Sapiens fue el final de un largo proceso evolutivo. ¿Por qué lo llaman Sapiens Sapiens? Porque también hubo un grupo de antropólogos que llaman Sapiens Neandertal o Neandertal Sapiens. Pero el Sapiens Sapiens es el que llega a este día de hoy, que le habla. Este homínido apareció en África durante el Paleolítico Medio. Desde ese continente fue migrando hacia Europa, Oriente Medio y Asia, hasta convertirse en el dominante frente a otras especies. El Homo sapiens tiene la misma estructura ósea y cerebral que las poblaciones humanas actuales. Entre sus características más destacadas se encuentra su mayor inteligencia y la capacidad de crear herramientas más complejas. El desarrollo cerebral y la capacidad de abstracción y autoconciencia separan a este ser humano de sus antepasados. Una de las subcategorías que los expertos recogen dentro del género es el de Homo sapiens arcaico, también llamado pre-sapiens. La división entre el Homo sapiens y los neandertales tuvo lugar hace unos 500.000, 600.000 años. Algunos paleontólogos piensan que pudo haber alguna especie más aún sin conocer antes de la aparición del Homo sapiens sapiens o Homo sapiens moderno. Y ahora nos metemos en el lenguaje. Pero este tema del lenguaje se va a extender la próxima clase, ¿ya? Las condiciones psicológicas y biológicas que hacen posible el lenguaje moderno, tal y como ahora se presenta, pudieron concurrir en África no más allá de 100.000 años antes del presente. Estas condiciones incluyen memoria compleja, capacidad de imitación vocal y manual, algo exclusivo del Homo sapiens. El lenguaje moderno requiere de empatía que permite representarse e interpretar las acciones y actos de otro y la posibilidad de llegar a convenciones dentro del grupo o a concesiones. Se empieza a transmitir los saberes especializados de una generación a otra y conseguir así la acumulación de la cultura. Este cambio cultural y cognitivo va de la mano del Homo sapiens sapiens, no del Neandertal. El sapiens aprovechó la diferencia entre individuos para establecer una economía especializada y eficiente que aumenta la población y por ello ha sobrevivido hasta ahora. El lenguaje es como el origen de la cultura. Así hay que tomarlo, ¿sí? Porque hay comunicaciones, hay lenguaje, digamos, en los pájaros, abejas, mono, primate, en fin. Pero son sonidos, son señales de alarma,
excepto las abejas que la están estudiando, y bien interesante porque ya podrían tener a través de su gestual eh, una suerte de lenguaje referencial, ¿ya? Porque podría una abeja llegar al panal de abeja y según con toda esta gestual explicar a las demás abejas dónde están las flores, el néctar, etc. El lenguaje permite la negociación y la coordinación de las actividades del grupo mediante actos verbales como las promesas, los mandatos, las prohibiciones y las declaraciones. En suma, a partir de la explosión cultural del Paleolítico superior, la presencia del lenguaje constituye un ingrediente necesario y acompañante de la cultura humana. A partir de 1996, el tema de los orígenes del lenguaje ha adquirido una nueva dimensión. La capacidad de empatía, es decir, la capacidad de entender una locución, exige captar la intención que el locutor tiene al emitir una locución. Y esta captación, es posible en la medida en que un locutor se pone en el lugar del otro locutor, lo que permite la interpretación del mensaje, ¿ya? Pero cuando el lenguaje se transformó en un medio de comunicación, una de las hipótesis plantea la necesidad de cooperación y transmisión de ideas de generación en generación, lo que dio origen a la cultura. ¿Y qué nos dice nuestro autor, Harari? En el periodo comprendido entre hace 70.000 y 30.000 años, el Homo sapiens desplegó habilidades y cambios notables que constituyen lo que Yuval Harari llama la revolución cognitiva. Surgen las habilidades de fabricación de barcos, navegación, la religión, el comercio, la estratificación social, los primeros objetos de arte, las lámparas de aceite y la confección de ropa. Es decir, cuando uno habla de esto, ya habla de un lenguaje mucho más abstracto. Yuval Harari comparte la teoría de que dicha revolución se inicia con una mutación genética accidental que cambió las conexiones internas del cerebro humano, permitiendo el desarrollo de un tipo de lenguaje totalmente nuevo. La llama la mutación del árbol del saber. Ahora, ojo, porque esta revolución, esta mutación genética accidental, muchos antropólogos dicen que es una mutación genética más que accidental, está presionada por el contexto, por el ambiente, por las necesidades que nos imponen el ambiente. Contar relatos efectivos no es fácil. La dificultad no estriba en contarlos, sino en convencer a todos y cada uno para que se los crean. Gran parte de la historia gira en torno a esta cuestión. Harari destaca que cuando se consigue, se logra la cooperación de millones de extraños, lo que explica el enorme poder de los sapiens como especie. Según él, la característica verdaderamente diferencial de nuestro lenguaje, de los sapiens, es su capacidad de transmitir información sobre cosas que no existen, es decir, de crear ficciones y creérselas. Con la revolución cognitiva aparecen las leyendas, los mitos, los dioses, las religiones, y las ficciones nos han permitido no solo imaginar cosas, sino hacerlo colectivamente. Qué increíble esta revolución cognitiva, esta revolución en el fondo que que tiene al origen el lenguaje moderno, obviamente. Y después viene otra evolución o revolución. Bueno, vamos a cerrar el capítulo aquí del lenguaje, pero ojo con esto. La próxima clase es evolución del lenguaje, porque no es solo el lenguaje oral, sino que nos vamos a meter en toda la evolución de la escritura. El neolítico es el tiempo, o el tiempo de la agricultura y de la ganadería. Son los primeros asentamientos humanos, ya el nomadismo empieza a disminuir,
Y obviamente esto uno pasa de la recolección a la agricultura y de la caza a la ganadería. Una verdadera revolución que cambiaría el curso de la evolución de la humanidad. Si la ganadería surge de la evolución de la caza, la agricultura lo hace de la recolección de semillas, raíces y frutos. Uno puede decir que una de las primeras civilizaciones, porque cuando se hace la revolución de la agricultura o agrícola, uno tiene que pensar que viene rápidamente el asentamiento humano, pero no solo esto, sino que atrae a más humanos y ahí empiezan las primeras civilizaciones. Y una de las primeras es la Sumeria, ya está en Mesopotamia, y se llama entre dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Los inicios de la agricultura y la ganadería se remontan al Neolítico. Las actividades depredadoras como la caza y la recolección fueron sustituidas poco a poco por atrás de carácter poco a poco y por otras de carácter productivo. Perdón, faltó una coma. Como la domesticación de animales y el cultivo de la tierra. Así las sociedades fueron abandonando el nomadismo poco a poco para convertirse en sedentarias y productoras de alimento. A partir del momento o son productoras de alimento, empieza a la estratificación social, la propiedad privada, el emplear a otros, ¿ya? Así que es una verdadera revolución en nuestra forma de vida. En el Neolítico, la sociedad comienza a jerarquizarse en torno a élites que controlaban la producción de alimentos. Aparece la especialización de tareas como la elaboración de herramientas, la fabricación de cerámica, los comerciantes, numerosos oficios debido a que gran parte de la población tenía asegurada la subsistencia con lo que podía dedicarse a otras tareas específicas. Empieza a haber una diversificación en los, digamos, las especialidades. Los excedentes agrícolas y la especialización artesana trajo consigo el comercio y los contactos con otros grupos y culturas, lo que supuso una auténtica revolución para la transmisión de ideas. No cabe duda que esto, el comercio, ayudó a que se produjera el vertiginoso desarrollo como nunca antes el ser humano lo había vivido. Los intercambios no fueron solo comerciales, sino que se intercambiaron ideas y modos de trabajar y organizarse. Todos estos cambios hicieron que la humanidad tomara un rumbo inimaginable hasta entonces y que nos ha llevado hasta lo que somos hoy como civilización. La revolución agrícola, la vida en las aldeas, aportó ciertamente a los primeros agricultores algunos beneficios inmediatos, como una mejor protección contra los animales salvajes, la lluvia y el frío. Pero para la persona media, las desventajas probablemente sobrepasaban a las ventajas. Es erróneo juzgar miles de años de historia desde la perspectiva actual. Un punto de vista mucho más representativo es el de una niña de 3 años de edad que muere de desnutrición en la China del siglo I. ¿Por qué los cultivos de su padre no han prosperado? ¿Acaso diría, me estoy muriendo de desnutrición, pero dentro de 2000 años la gente tendrá comida abundante y vivirá en casa con aire acondicionado, de modo que mi sufrimiento es un sacrificio que vale la pena? ¿Qué es pues lo que el trigo ofrecía a los agriculturistas o a los agricultores? Incluido esta niña china desnutrida. No ofrecía nada a la gente en tanto que individuo, pero se confirió algo a Homo sapiens como especie. Es súper importante esto porque ya se sacrifica el espíritu de comunidad. Entonces como vamos creciendo, vamos hacia lo colectivo. Cultivar trigo proporcionaba mucho más comida por unidad de territorio y por ello permitió a Homo sapiens multiplicarse exponencialmente. De la misma manera que el éxito económico de una compañía se mide solo por el número de dólares en su cuenta bancaria y no por la felicidad de sus empleados, el éxito evolutivo de una especie se mide por el número de copias de su ADN. Si no quedan más copias
de ADN, la especie se extingue. De la misma manera que una compañía sin dinero está en bancarrota. Si una especie puede alardear de muchas copias de ADN, es un éxito y la especie prospera. Y así es hasta el día de hoy. Esta cosa que uno reprocha, esta visión que uno reprocha hoy, empezó con la revolución agrícola. Esta es la esencia de la revolución agrícola, la capacidad de mantener más gente viva en peores condiciones. El ser humano, dice ahora Jen, no Harari, el ser humano es la última diapositiva de esta cápsula. Es una criatura extraordinaria, pero el modo en que lo hayamos conseguido no importa. La evolución misma no tiene sentido si no somos capaces de hacer grandes cosas con lo que somos ahora. La comunidad científica se obsesiona en poder explicar nuestra línea evolutiva, en saber si el Homo heidelbergensis va antes o después del antecesor, o si los neandertales son una especie distinta o una subespecie del género Homo sapiens. Lo relevante acá es aquello que hacemos con nuestra vida en el momento presente. En si este éxito evolutivo que nos caracteriza sirve de algo, en si somos capaces de crear un mundo mucho mejor, más noble y respetuoso con el resto de las especies. Estamos creando heridas incurables a nuestro planeta, a los animales y también a nosotros mismos. Mensajes como los de Jane Goodall son los que nos ayudan a tomar conciencia, a bajar de nuestra orgullosa escala evolutiva para mirarnos con más humildad, para ver a los animales como hermanos, como humildes habitantes de Gaia, de un planeta que no cuidamos como se merece. ¿Por qué este mensaje al final? Porque uno estudia y no podemos perder este objetivo que nos describe tan bien Jen. Es que si voy a la ciencia de la evolución con los niños, voy a despertar el amor por el conocimiento, va a tomar conciencia de por dónde pasó la humanidad, de cómo se requirió de tantos millones de años para tener la inteligencia que tenemos hoy en día. Entonces, ¿por qué ser inteligente? La inteligencia se puede vivir desde la humildad, desde el reconocer los aportes de los ancestros, de poder revivir esta sabiduría de ser parte integrante del medio natural, como un Australopithecus, tal cual. Y me van a decir, no quiero volver a la prehistoria. Yo tampoco, pero quiero tener en mí esta esencia y no ser un gran dominante de la naturaleza y crear una supranaturaleza que destruye la naturaleza. Esto no lo creo. Yo no creo tampoco en el individualismo. Yo quiero poder creer en la comunidad humana donde uno en el fondo es capaz de ayudarse, es capaz de organizarse, es capaz de co-crear un mundo mejor entre todos. Y de nuevo, la evolución o el conocimiento o la investigación acerca de las evoluciones de la vida, del universo que hemos visto y ahora de la humanidad, para llegar a la conciencia de lo que queremos, qué forma queremos adoptar, de qué manera voy a estar en este mundo. Así que la palabra del final de Jen valía la pena.